Hola, buen día. Espero que estén muy bien. Vamos a revisar nuestro proyecto de estadística. Este trabajo es presentado por Daniela Díaz, Diana Hucho y quien les habla, Alejandra Ramírez. Vamos a ver tres temas fundamentales, los cuales son el primero, el análisis de grupos poblacionales y tipos de variables. Dentro de este vamos a ver la presentación de ejemplos y situaciones donde aplican métodos de selección no probabilística. En el segundo tema vamos a ver la identificación de valor críptico Z para un 90% de confiabilidad. Dentro de esto vamos a ver el proceso de ubicar el punto Z que delimita el área central de la distribución normal. Mm, El tercer tema es la estimación del tamaño de muestra en proporciones con población conocida, aplicación del cálculo muestral, considerando el ajuste para poblaciones finitas. ¿Para qué vamos a hacer todo esto? Entonces, ya vemos que vamos a abordar tres temas fundamentales para el análisis estadístico, lo cual nos va a facilitar responder ciertas preguntas, como son cómo definir poblaciones y variables en contextos reales, cómo localizar el valor Z que respalda el 90% de confianza y cómo calcular el número adecuado de encuestados cuando la población es conocida. El propósito de este trabajo es mostrar de manera clara cómo estos métodos apoyan decisiones basadas en datos. ¿Listo? Entonces, este punto es el tercero, que corresponde a la construcción de poblaciones, variables y ejemplos de eventos no probabilísticos. Este punto nos permite crear poblaciones de estudio, definir distintos tipos de variables y formular 8 situaciones de muestreo no probabilístico. Para iniciar, se seleccionaron 8 grupos, todos diferentes entre sí. Estos incluyen estudiantes que asisten a tutorías voluntarias, personas que asisten a charlas o talleres en centros culturales, padres de familia que esperan a sus hijos fuera del colegio, usuarios de bibliotecas públicas, personas que entrenan en parques al aire libre, clientes que hacen compras por catálogo, visitantes de viveros o tiendas de plantas y personas que compran en tiendas artesanales. La idea, como ustedes pueden ver, fue elegir 8 grupos totalmente variables para mostrar cómo cambian las características según su concepto. Entonces vamos a ver las variables que le afectan. Se definieron 8 variables clasificadas en 4 grupos. El primero son los nominales, donde a los encuestados se les pregunta el tipo de vida preferida y el medio de transporte habitual. En el segundo grupo tenemos los ordinales, que es donde se les pregunta cuál es la frecuencia de actividad física y el nivel de conocimiento sobre cierto tema. El tercero son los discretos, que se les pregunta el número de libros leídos al mes y la cantidad de productos artesanales comprados. Y el cuarto, se les consulta cuál es el tiempo de tutoría o estudio que tienen y el peso de las plantas adquiridas. Cada de estas variables fue pensada para ajustarse realmente a las poblaciones seleccionadas y poder demostrar cómo se pueden obtener datos de diferente naturaleza. Ahora vamos a ver esos 8 eventos no probabilísticos. Después construiremos los 4 eventos no probabilísticos, es decir, situaciones donde la selección no dependa de ese azar. Entonces, por ejemplo, en el primero, en los estudiantes en tutorías voluntarias, el docente solo va a encuestar a los presentes durante la duración de su estudio. En el segundo, se va a encuestar a las personas que se queden al final de las charlas de cultura. En el tercero, un padre recomienda a otros para preguntar su medio de transporte habitual. El cuarto, se seleccionan cuotas, 10 jóvenes adultos, 10 jóvenes, 10 adultos mayores, para preguntar cuántos libros están leyendo en el mes. En cada caso se debe aclarar qué variable se evalúa y por qué pertenece a su tipo. Vamos con el siguiente grupo de 4. Entonces, las personas que entrenan en los parques, vemos que tienen el mismo enfoque. Se entrevistan a solo personas que realizan ejercicio de alto esfuerzo para medir su frecuencia en actividad física. Para las personas que realizan compras por catálogo, se encuestan clientes que ya están finalizando sus compras para determinar los productos que adquirieron. El séptimo, a los visitantes de viveros o tiendas de plantas se selecciona una persona o se seleccionan solo personas que lleven plantas grandes para medir su peso. Y en el octavo, personas en ferias artesanales, una compradora invita a otras para evaluar su nivel de conocimiento sobre materiales artesanales. Todos estos ejemplos fueron formas reales de selección no aleatoria, conveniencia, juicio de investigador, bola de nieve o voluntariado. Vamos a revisar cómo se observan, cómo se miran estas variables. Entonces, ¿cómo se observan? Pues finalmente, cada tipo de variable en la práctica se mide de manera diferente. Listo. Los nominales se observan preguntando por categorías, los ordinales mediante escalas ordenadas, las discretas contando unidades y las continuas midiendo con precisión instrumentos con cronómetros, como cronómetros o básculas. Comprender esto es fundamental para garantizar que la información obtenida sea válida y corresponda adecuadamente al fenómeno que se quiere estudiar. Bueno, este fue el punto 3. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, que les haya podido mostrar cómo se construyen poblaciones, variables y ejemplos concretos de muestreo no probabilístico. Vamos a darle paso a nuestra compañera. Hola, mi nombre es Daniela Díaz, estudiante del programa de Psicología Virtual. En esta parte de la presentación voy a explicar el desarrollo del punto número 5, donde determinamos el valor Z correspondiente a un nivel de confianza
del 90%. En esta diapositiva pueden ver el paso a paso. Comenzamos recordando que un nivel de confianza del 90% significa que queremos cubrir el 90% central de la curva normal. Esto deja un 10% por fuera y por simetría ese 10% se distribuye en un 5% a cada lado. Luego sumamos el área central del 90% más el 5% de la cola izquierda, lo que nos da un acumulado de 0,95, que es exactamente el valor que necesitamos buscar en la tabla Z. Al hacerlo, encontramos que el valor Z que deja el 95% del área acumulada hacia la izquierda es aproximadamente 1,645. Por eso el intervalo simétrico queda entre menos 1,645 y más 1,645, que son los límites que marcan ese 90% central. Todo esto está resumido en los puntos que se muestran en la diapositiva. Este es un ejemplo numérico para visualizar cómo funciona este valor crítico Z. Partimos de una media de 50, una desviación estándar de 10 y un tamaño de muestra de 25. Con eso calculamos el error estándar, que es 2. Luego multiplicamos el valor Z por ese error estándar, obteniendo un margen de error de 3,29. Eso nos permite construir un intervalo de confianza del 90% que va desde 46,71 hasta 53,29. Finalmente, en la gráfica que acompaña el ejemplo pueden observar la distribución normal con la región central sombreada entre menos 1,645 y más 1,645, mostrando visualmente cómo se representa este nivel de confianza. Así es como se obtiene y se interpreta el valor Z cuando trabajamos con un nivel de confianza del 90%. Gracias. Hola, mi nombre es Diana Jucho, estudiante del programa de Psicología Modalidad Virtual. En esta primera diapositiva presento el enunciado del ejercicio número 10 y los datos que vamos a utilizar, donde la empresa de transporte cuenta con una población total de 150.000 usuarios y quiere conocer la proporción que tiene tarjeta personalizada. Tomamos como referencia una proporción histórica de 0.72, aceptando un margen de error del 0.04, es decir, el 4%. Además, vamos a trabajar un nivel de confianza que es el 94%. Con estos cuatro elementos, iniciaremos el cálculo del tamaño de la muestra necesaria para el estudio. En esta segunda diapositiva, vamos a mostrar las fórmulas que necesitamos para realizar todo el procedimiento. La primera es la fórmula de tamaño de muestra cuando la población es considerada infinita. Allí utilizamos el valor de Z del nivel de confianza y se multiplica por la proporción y su complemento, es decir, por esta parte. Y lo dimos entre el error permitido al cuadrado, es decir, aquí. Esta fórmula nos da un tamaño preliminar que llamamos n sub 0. Es este valor. Este valor más adelante se va a cambiar en esta fórmula, que es la segunda fórmula que se va a aplicar. En la segunda parte aplicamos por ello el ajuste de la población finita, porque en este caso sí conocemos cuántas personas componen la población total. En este ajuste se cambia el n sub 0 con el tamaño real de la población y nos entrega el valor definitivo de la muestra que necesitamos encuestar. En la tercera diapositiva se muestra el paso a paso del cálculo. En la primera encontramos el valor de Z que corresponde al 94% de confianza, que es esta parte. Este nivel deja un 6% por fuera, lo dimos en dos colas y nos queda el 3% cada una. Por eso buscamos una tabla de valor que acumula el 0.97, lo que nos da un valor de Z aproximado del 1.88. Después calculamos la variabilidad de la proporción, tomamos P igual a 0.72 y Q que es igual a 0.28. El valor de Q se calculó usando una fórmula que es 1 menos el valor de P, y eso nos da 0.28. Después de ello tomamos P igual a 0.72 y Q igual a 0.28 y se multiplica para obtener 0.2016, que es este valor. Finalmente le damos Z al cuadrado y lo multiplicamos por P y por Q. Este resultado nos da 0.712, que más adelante utilizamos para obtener el tamaño preliminar de nuestra muestra antes del ajuste por población finita. Continuando con el procedimiento, en esta última diapositiva, presentamos el cálculo final del tamaño de nuestra muestra. Primero utilizamos el valor obtenido anteriormente para calcular el tamaño preliminar sin ajustes, el cual se basa únicamente en la fórmula de proporciones. Este valor nos da un n sub 0 de 445.0. Después aplicamos las correcciones por población finita, es decir, aplicamos esta fórmula. Lo que hacemos es reemplazar o sustituir los valores que ya hemos calculado anteriormente. Y pues debido a que ya conocemos la cantidad de la población, que es de 150.000 usuarios, lo que hacemos es multiplicar el 445 obtenido acá en n sub 0 por la población total, que es 150.000. Eso se divide, que es la población total, es decir, el valor de n de 150.000 más el n sub 0 menos 1. Ese valor nos da 444, dando un aproximado de 443.68. Como estamos calculando una muestra donde el resultado tiene que ser de números enteros, se aproxima a 444 personas. Esto quiere decir que para tener un cálculo adecuado o para tener un resultado adecuado favorable, debemos tomar 444 o encuestar 444 personas
y con ello vamos a tener un margen de error de más o menos 4%, al igual con un nivel de confianza del 94%, pues manteniendo la proporción histórica que es del 72%. Muchas gracias.